una evaluación como la que ustedes han propuesto de cuál fue como los límites para la entrada de un diálogo con su obra, cómo ha sido apropiada, qué carácter productivo podría tener hoy para la investigación o puede empezar a tener. Creo que nos ayuda a pensar cómo corresponde en el conocimiento social de manera reflexiva, es decir, no como mineros que buscan la mejor forma de explicar un objeto o sacar un tesoro de una mina, sino pensar sobre cómo estamos produciendo el conocimiento también. Entonces, les agradezco por esta invitación y qué gusto estar en esta primera mesa con tan queridos colegas. Bueno, quisiera empezar entonces por la pregunta que ya se empezó a generar en la convocatoria y que ha salido nuevamente en esta mesa, en la primera mesa de bienvenida. ¿Por qué Gramsci pudo haber sido un poco bloqueado, objeto de sospecha entre los pensadores de una poderosa corriente de renovación epistemológica y teórica y también de fuente de investigación, como fue la sociología marxista ligada al movimiento del marxismo revolucionario y también en diálogo nutricio con la teoría de la dependencia en los años 60, 70 en América Latina y en Ecuador, una de las corrientes contribuyentes al pensamiento y la renovación del pensamiento latinoamericano y ecuatoriano? ¿Por qué pudo haber visto con sospecha la obra de Gramsci como un lector crítico, uno de los creadores del pensamiento crítico de la década del 30, recordemos? O sea, no es Gramsci solamente un teórico, un autor solo, sino que forma parte de una corriente de reflexión y de una estrategia de las izquierdas en la década del 30, en ese sentido contemporáneo un poco más tarde, pero de la época de la crisis mundial, entre guerras, entonces contemporáneo también a las estrategias que pueden haber surgido, la crítica al socialismo ortodoxo, también en las periferias como la obra de Mariátegui. ¿Por qué no pensar también en la obra de Walter Benjamin, de Ernst Bloch, de Gramsci, que están atentos no tanto al peligro que puede representar el progreso capitalista, sino la entrada de los autoritarismos y los fascismos? Entonces, ¿qué del pensamiento crítico de los años 20, 30 y 30 puede haber sido objeto de sospecha para los marxistas de los años 70? Bueno, de la obra de Gramsci en particular, su crítica a las explicaciones economicistas y la definición del campo político como el campo de los antagonismos. Creo que eso debe haber tocado de manera bastante directa puede haber puesto en tensión al paradigma de discusión que surgía con una doctrina dentro del marxismo que tomaba fuerte distancia de lo que se llamó la estrategia de los frentes populares, por la condición de los frentes populares de hacer articulaciones de clase, por no ser un tipo de lucha de clase y definir partidos exclusivamente uniclasistas, sino pensar en estrategias antifascistas del tipo Frente Popular, por tratar precisamente en ese sentido de no definir las contradicciones estrictamente en el campo económico, sino la coyuntura de combate contra el fascismo como el objetivo para una estrategia de tipo Frente Popular. Eso obviamente para el marxismo de los años 70 fue calificado de colaboracionismo, fue calificado como un modo de llevar al movimiento popular a las arenas de la burguesía. Ese es uno de los elementos. Luego hay un retorno mucho más sofisticado y mucho más interesante del sistema capitalista como sistema global de heterogeneidad estructural, también la heterogeneidad estructural en el interior de las regiones y la formación de los países, pero siempre un aterrizaje que lo distanciaba de algo que para Gramsci también es fundamental, dada el combate con el fascismo, que es repensar la relación entre la república o la democracia histórica, el problema de la formación del Estado nacional versus el Estado corporativo o fascista y el socialismo, es decir, esta trayectoria. A ver, entonces lo primero, la crítica al economicismo. Segundo, la crítica que Gramsci hace al sujeto privilegiado de la historia como sujeto esencial y su historización. El sujeto de la historia emancipatoria de la corriente democrática es un sujeto histórico y no esencial.
no es la clase en un sentido esencial, ni siquiera en su reducción, ni siquiera en su condición estrictamente objetiva. Es la clase que pasa, que primero está articulado a la estrategia del Frente Popular Antifascista, es la clase que se articula en el esquema jacobino a la relación entre campesinado y burguesía, es el sujeto colectivo que se forma en el espacio, en la idea de la constitución de lo nacional, es dentro de la metodología y la estrategia del Frente Popular una articulación de varios actores que combaten en una corriente democrática contra el otro modelo de pegamento de lo social, que sería el modelo corporativo que conduce al fascismo. Esta, digamos, que la CLO lo llama articulación política entre distintas clases, constituye un tipo de sujeto colectivo que no es esencial ni está estrictamente radicado en el campo económico. Se constituye, incluso él traza una historia que va del campo de lo económico a lo corporativo y de ahí a la articulación de tipo política, donde hay una universalización de lo subalterno, una articulación, una politización, una universalización de lo subalterno que permite constituir un sujeto histórico que no es esencialmente un tipo digamos, tipológico de proletariado y tiene sus ciclos históricos en su configuración. También, obviamente, esta conexión histórica que hace Gramsci entre las potencialidades de la historia democrática en la configuración de las repúblicas y las comunas de la época del Renacimiento, fracasen o no, es una posibilidad. En otros lugares sí se constituye el Estado Nacional sobre la base de esta historia republicana democrática. En Italia no se constituye porque lo que se constituye es del imperio, el papado, y se fragmenta y se cosmopolitiza, dice él, la corriente democrática se fragmenta y ayuda a constituir estados nacionales en otros lugares de Europa, pero no en Italia. Y esta conexión entre democracia, lo nacional popular y el socialismo es algo que no conjuga, obviamente, con el giro estratégico y epistemológico del marxismo en su diálogo entre la teoría de la dependencia y el estructuralismo. Puesto que pero de alguna manera me parece justamente que ahí hay más que un error, una tarea para nuestra época. Pensar que la crítica del marxismo estructuralista y dependentista al concepto de democracia iba dirigida al concepto de democracia de la Guerra Fría, es decir, al proyecto norteamericano de reducir el concepto de democracia a una lógica procedimental y desplazar del concepto de democracia la historia de la contienda, del antagonismo, la historia de las guerras republicanas, la historia incluso de las izquierdas, junto con, al desplazar toda la conflictividad del concepto de democracia en el contexto de la Guerra Fría, se despreció en primer lugar por parte del hegemón de la Guerra Fría, los Estados Unidos, se despreció la historia republicana democrática, las guerras, la historia de la formación de los partidos radicales, de toda la historia democrática, tanto del siglo XIX como de las izquierdas en la primera mitad del siglo XX, y ese fue un producto del programa de tutelaje sobre las democracias latinoamericanas, de la sociología funcionalista también, del macartismo, y paradójicamente la izquierda de los años 70 también considera, al atacar la relación, el concepto de democracia de las teorías de la modernización, pone en la bañera también, desecha con el agua de la bañera al niño de las propias trayectorias intelectuales, políticas y populares de movilización por una corriente democrática que habían existido en el continente. En otras, para hacerlo más simple, la crítica estratégica y epistemológica del pensamiento marxista de los años 70, del marxismo revolucionario y de su sociología, cuestiona la teoría de la democracia de la Guerra Fría, pero vota con ello también un gran escepticismo y pesimismo. Además, junto con su explicación economicista, naturalmente, era imposible pensar la historia que exige Gramsci para las clases subalternas y a largo plazo la contradicción entre corrientes autoritarias y democráticas desplaza y desconoce la trayectoria de la democracia fundamentada en la conflictividad, la historia de la contienda sociopolítica, la historia del combate entre partidos políticos y movilizaciones populares todo lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, haciéndole la crítica a la democracia procedimental, tomaron todo pesimismo de la propia trayectoria de las izquierdas y del Partido Radical o de las configuraciones de la lucha popular, que es peor.
Para pasar más rápidamente, entonces creo que ese es una de las, el motivo por el cual no vemos a Gramsci, sino que vemos una propuesta anti-Gramsci en la corriente más influyente del pensamiento sociológico y histórico ecuatoriano, que como ustedes conocen, el pensamiento histórico ecuatoriano en su primera contemporaneidad está muy nutrido, la nueva historia del Ecuador está muy nutrida por este paradigma y por obviamente la obra de Agustín Cueva y su debate sobre la revolución liberal y sobre la revolución juliana y sobre la revolución gloriosa. El modo en que han caracterizado estas tres revoluciones han sido, y en relación a la revolución gloriosa, más bien el problema del populismo, estas caracterizaciones han estado ligadas a este escepticismo sobre la no expresión del sujeto de clase de manera pura en estos procesos, si se ha expresado lo popular, la idea de su manipulación, porque lo popular no puede haber estado investido del lenguaje político, tenía un carácter estrictamente particular, no había, en la medida en que ni la revolución liberal o nada en el siglo XIX, ni las revoluciones de la crisis mundial de los años 20 y 30, o los programas de revolución, reforma, construcción de bloques democráticos, las articulaciones de las izquierdas, la estrategia del Frente Popular, nada de eso tampoco politizó a las clases populares, que siempre se consideran territorializadas, diríamos en un lenguaje contemporáneo, territorializadas en su espacio particular y local, pero jamás se les considera que podían haber participado y no se ha investigado lo suficiente su articulación que exige Gramsci estudiar, la articulación entre el nivel más particular de las contradicciones populares y la organización partidista. Entonces, en el análisis de los tres hitos de la revolución o de los llamadas revoluciones liberal, radical, juliana y gloriosa / populismo, ha pesado de manera muy importante la lectura un poco purista de que ahí no se había expresado la clase pura, el sujeto histórico puro, sino en articulaciones que finalmente les eran o manipulaciones o ventriloquías o finalmente traiciones de estos procesos históricos, dado que estas clases populares no habían tenido ninguna articulación visible, ni deseable, ni investigable con la historia de los partidos políticos y de las corrientes en disputa entre sí, no se les integró a una historia de la disputa política, sino más bien que se pensó cómo habían sido manipuladas por corrientes que a la larga no tenían posibilidad sino de pavimentar el camino para la consolidación del poder oligárquico. Distintos modos de consolidación del poder oligárquico aparecen en la literatura, pero no aparece la conflictividad partidista, la historia de las clases subalternas integradas dentro de las corrientes de disputa miliciana. La pregunta de ¿cómo se constituyeron las milicias en el siglo XIX? Es una pregunta que existe en la historiografía latinoamericana en su conjunto. En todas partes se ha estudiado eso. En el Ecuador se ha nombrado la existencia de la participación popular en las milicias de las guerras republicanas en distintas corrientes que se confrontaron entre sí con programas contrastantes y con nociones contrastantes sobre ciudadanía, nación y propiedad, y sin embargo, y derecho. Y sin embargo no se ha investigado, no se ha querido investigar de esas milicias porque se parte del principio de que las tensiones en el campo popular no daban para integrar o apropiar y potenciar el lenguaje político. Eso hace del Ecuador una excepción en la historiografía contemporánea latinoamericana. Respecto de la crisis mundial, aún es tan grave el asunto como en lo anterior. En lo anterior, primero, entonces, en términos de la periodización, que es a lo que estamos convocados en esta mesa, se establece que aunque hubo una movilización, un debate, un combate interpartidista, que es la expresión de tres guerras interpartidistas que hubieron en el siglo XIX, que concluyen con el triunfo del ejército liberal radical, a pesar de que se sabe que hubo esta movilización social masiva de todas las regiones y provincias y de varias clases, se plantea como una traición de este proceso de movilización y la constitución de un Estado oligárquico, lo cual es realmente paradójico y difícil de sostener en
en el sentido de que el Partido Liberal Radical siempre requirió de activar ciertos mecanismos legales, organizativos y toda la esfera pública para, digámoslo que en términos de la sospecha, hacerse pasar, o en todo caso, los mecanismos fundamentales del Partido Liberal fueron mecanismos que se investían de la movilización interclasista, de la movilización hacia un horizonte democrático contra el conservadurismo. Y la disputa entre las oligarquías regionales, o entre las élites de la sierra y las élites de la costa, fue tan persistente que podríamos decir que recién en 1946, primer año de la Guerra Fría, que al Ecuador llegó temprano, y en el contexto de un pacto sobre el que hablaremos al final de la periodización, surge verdaderamente un pacto oligárquico en el Ecuador. Antes de eso, ese pacto no existió. Y el Partido Liberal tuvo que apoyarse en la conducción militar del Partido Radical, que fue una conducción militar que convocó a la universalización del campesinado en un sentido jacobino, a movilizarse para establecer los fundamentos de un Estado que permita efectivamente agroexportar, que permita efectivamente formar parte del mercado mundial y consolidar la economía dependiente. Sin embargo, lo hizo sobre la base de la movilización de un ejército en el que se universalizó el campesinado y se consideró parte de la nación, y empezó a partir de ese mismo momento, incluso inspirado en previos momentos de desarrollo del derecho, a reclamar la relación entre propiedad y derechos políticos, fundamentado en la tradición del jacobinismo de mediados del siglo XIX, entre 1845 y el 59. Es decir, esta histórica corriente llamada el radicalismo en el Ecuador fue indispensable para el asentamiento de la República Liberal e incluso del desarrollo de la economía dependiente. Las guerras republicanas del siglo XIX se resuelven con el triunfo de la conducción político-militar del Partido Radical y no de un pacto entre oligarquías regionales. Por tanto, las contradicciones propias, específicas y características de ese Estado precisamente son la dependencia económica, la configuración de una oligarquía y luego de una élite plutocrática bancaria y financiera ya de alcance más mundial, pero también que el sustento político de esa república en el campo político de los antagonismos y las representaciones de la legitimidad y de la demanda de los actores de reconocimiento en la comunidad política, es decir, el momento el momento de la hegemonía tiene precisamente el carácter de hegemonía en el Ecuador. La República Liberal fue una república hegemónica y no fue una dictadura oligárquica, ¿sí? De ahí, en la crisis mundial, en la debacle de esta república, de este Estado y república que a la vez garantizaba la expansión de la propiedad, la dominación de las comunidades, que entregaba parte de su institucionalidad a las élites regionales y que también era reclamada como la propia república constituida en la movilización social en medio del reclamo del voto, el reclamo del reconocimiento o la constitución de parroquias en los espacios en conflicto agrario. Esta república no tiene una crisis porque entra una peste al cacao solamente o porque hay la Primera Guerra Mundial. No tiene una crisis, como lo diría Gramsci, en el espacio estrictamente económico. La crisis es política. La crisis es política dentro del partido político liberal y de sus facciones, entre esas del radicalismo. Y es así que la crisis del partido liberal, que no es la crisis del derrumbe de las matas, sino que es la crisis del gran partido hegemónico, que es capaz de combinar enemigos y conjugar a enemigos dentro de su propio seno. El gran partido que este país podría llamarse el Partido Liberal Radical. La crisis se da al interior de las fisuras del propio Partido Liberal Radical. Y aunque el conservadurismo intenta ganarle la guerra y Gijón y Camaño levanta un ejército de sus guasipungueros negros y sus guasipungueros indígenas para combatir al ejército liberal, no es el conservadurismo el que derrota y siente el camino de la transición, de la tremenda crisis en la que estaba el país entre 1919 y 1923, que incluye la crisis de la élite intelectual del partido, la matanza obrera de Guayaquil, la matanza de Leito, la violencia y la dictadura bancaria se toman el último ciclo de la República Liberal entre el 19 y el 23, y no lo resuelve el conservadurismo, sino que es dentro de las fisuras del propio partido que se da una articulación entre
los operadores de las sociedades, la sociabilidad civil de las sociedades democráticas del partido, los operadores de la gran prensa, los operadores de la prensa literaria y de la prensa chica obrerista, los líderes sindicales que están transitando entre el liberalismo radical y el socialismo. Se da el ejército, el sector del ejército, que como todo el discurso desde la movilización revolucionaria hasta la constitución de la burocracia, les llamó a ser servidores públicos en defensa de las constituciones y en defensa de la función pública, este discurso nacionalista, este discurso de ser los guardianes de las constituciones, de ser los guardianes de la división de los poderes del Estado, de la institucionalidad democrática y de la dignidad popular, de esto que se llamó la República Nacional, formó parte fundamental, uno de los pilares para la transición de la crisis de la República liberal, llamada oligárquica por la sociología de los 70, hacia una reconfiguración del Estado en la década de los 30 y 40. En ese marco, las izquierdas, digámoslo así, del Partido Liberal, auspiciaron la formación de las izquierdas partidistas y un tipo de relación interpartidista que constituyó el fundamento de la hegemonía en la década del 30 y 40. De hecho, el velasquismo, recordemos, que gana protagonismo en el marco de la hegemonía de las izquierdas. El propio Pedro Saad, que discutía a Ricardo Paredes diciéndole que era brotherista, porque Ricardo Paredes, Nela Martínez, Dolores Cacuango, Luisa Gómez de la Torre creían en el Frente Popular. Pedro Saad les dice que son brotheristas y dice, dejemos que Velasco más bien represente, porque es un pobre señor que representa un sector subalterno dentro del obrerismo, ¿sí? No está pensando que hay un vacío moral, que no hay movilización social, que no hay organización popular, que no hay trayectoria jurídica, que no hay organización partidista, porque ese periodo fue un periodo de articulación de un bloque democrático dentro del Parlamento que permitió el desarrollo de 3 ciclos jurídicos en torno a la función social de la propiedad, la representación de las organizaciones sociales, sindicales e indígenas en el Parlamento, es decir, una sofisticación del tema de la ciudadanía, una ampliación democrática, políticas distributivas que incluyeron el giro de la sanidad pública que estaba entregado a hacendados, un giro previsionista dentro de esas tierras, un proyecto de reforma agraria y de entrega de tierras en el litoral, con el millón de hectáreas, con las hectáreas que eran parte de la tierra del Pailón, que habían sido entregadas a la United Kingdom, recogidas por el Estado por parte del régimen regulacionista de Enríquez Gallo, que estaba amparado por la Iglesia y que era considerado un posible representante de esta articulación entre el Partido Liberal, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Es decir, no era una llamada a Velasco en el sentido de la ausencia de organización, la ausencia de politización, de universalización del campesinado, la ausencia de referencias frente a lo nacional popular, sino precisamente esta tensión entre el frente populismo y la estrategia de clase, del partido de clase, que en medio de una disputa interna y en medio de una hegemonía, porque acuérdense de Gualberto Arcos, por si han perdido ese nombre, él traza claramente cómo todo el magisterio universitario normalista, todo el magisterio que era el otro gran pilar de la República Liberal, había pasado hacia las izquierdas en la medida en el que el Partido Liberal había dejado entrar a la oligarquía bancaria nuevamente, solamente a partir de 1939. La oligarquía, con esto termino, la oligarquía internacional se había exiliado del país en 1925 y 1939. En ese periodo hubo un avance organizativo, un avance en términos de la disputa cultural, del relato de lo nacional, un avance en términos de pensar la relación entre ciudadanías colectivas, sindicales, cooperativas, la relación entre propiedad y ciudadanía. Hubo un bloque parlamentario que permitió el desarrollo del derecho y hubo una activación popular de ese derecho para reclamar el regreso, no la distribución por primera vez, sino la reparación de los derechos confiscados por los enemigos de clase. Y hubo un amparo del Estado de esta agenda, tanto en la sierra como en la costa, tanto en la industria como en las transnacionales. Hasta el conservadurismo, como bien lo ha demostrado Alejandro, está metido dentro de esta idea de los derechos. Y en ese marco, Velasco Ibarra se suma a la hegemonía de las izquierdas de ese momento. Y solamente
a partir de 1946 ahora tenemos desclasificados los documentos del FBI, una preocupación del FBI de qué pasa aquí en este país, ejército de izquierdas y liberal radical, todos los candidatos parecen del ejército, aunque el movimiento de la Gloriosa parece que los ha desplazado. El profesorado, toda la academia es de izquierda. Aunque las élites empresariales creen que los indios no consumen nada, los indios y todos los sindicatos y las cooperativas, más de 1.600.000 personas organizadas, son de izquierda, a pesar de que la élite piensa que ni siquiera consumen. ¿Qué hacemos con estos aliados democráticos de la Segunda Guerra Mundial? No se puede contar con ellos. Hay que propiciar que este país por fin resuelva el problema de la falta de pacto oligárquico que le ha atravesado por toda su historia. Así que vamos a ir a la isla Seymour, hay fotos, por suerte, en el archivo, con Velasco Ibarra, con Ponce Enríquez, con Emilio Estrada, y vamos a sentar definitivamente, y Gijón y Camaño, y finalmente, y en nombre de Gijón y Camaño, también van a reparar sus rencillas Gijón y Camaño, y Velasco Ibarra, y los velasquistas, y van a reparar sus rencillas de Partido Conservador, van a aliarse con la élite de la costa, van a construir una derecha moderna, Ponce Enríquez nos va a ayudar. Ese fue un pacto que se hizo con presencia militar norteamericana en la isla de Seymour. ¿Qué es el siguiente? Entonces, pues la perspectiva de pensar unas clases populares que nunca se contaminaron con partidos políticos y unos partidos políticos que fracasaron en todos sus intentos de combatir por una corriente democrática en el país, nos está dando una visión sumamente reducida que ni siquiera sobre la historia nacional, que no nos permite entender ni siquiera el concepto de revolución pasiva como un momento también de guerra de posiciones y peor, momentos en los que hay giros entre la hegemonía y modelos más autoritarios de configuración del Estado Nacional.